A continuación les hablaré sobre la vitamina B1, mejor conocida como tiamina, la primera vitamina del complejo B en ser identificada. La historia se remonta en el siglo XIX en el este de Asia, debido a que los molinos mecánicos para el arroz eliminaban la cáscara de este cereal, la cual es rica en esta vitamina. En 1880 se propuso por primera vez que la enfermedad dependía de la dieta, cuando el almirante Takaki redujo la incidencia de la enfermedad en la marina japonesa al agregar pescado, cebada y vegetales al arroz sin cáscara. En 1897, Christian Eichmann, durante su estancia en Java, observó que las aves de corral alimentadas con arroz sin cáscara desarrollaban polineuritis, una enfermedad similar al beriberi, y que era curada al administrarle arroz con cáscara. Descubierta en 1910 por Umetaro Suzuki, quien fue alumno del célebre químico alemán Emil Fischer. Él logró extraer un complejo soluble en agua de micronutrientes del salvado de arroz y lo llamó ácido abérico. Publicó este descubrimiento en una revista científica japonesa. Cuando el artículo fue traducido al alemán, la traducción no indicó que se trataba de un nutriente recién descubierto, una afirmación hecha en el artículo original en japonés, y por lo tanto, su descubrimiento no pudo ganar publicidad. En 1926, Janssen y Donak aislaron y cristalizaron por primera vez la tiamina del salvado de arroz. Su composición química y síntesis fue finalmente reportada en 1935 por Robert Williams, un químico estadounidense. Propiedades químicas de la tiamina. Es estable a pH ácido, se descompone fácilmente en el medio alcalino, transforma los hidratos de carbono en energía, es una vitamina hidrosoluble, resiste temperatura hasta de 100 grados centígrados, reacciona fuertemente en reacción de tipo Maillard. Estructura química de la tiamina. La tiamina en su forma libre está compuesta por un anillo pirimidina unido por un puente de metileno al anillo tiazol, que posee un grupo funcional denominado hidroxietilo que puede fosforilarse. El anillo pirimidina es un compuesto orgánico similar al benceno y a la piridina, pero con dos átomos de nitrógeno que sustituyen al carbono en la posición 1 y 3. Se degrada en sustancias muy solubles como betalanina y betaminio-isobutirato, precursores de acetil-CoA y succinil-CoA. El anillo tiazol es un compuesto heterocíclico que contiene azufre y nitrógeno. Mecanismos de acción de la tiamina. El pirofosfato de tiamina. Para que la tiamina libre se transforme a su forma coenzimática, se necesita de magnesio y de una enzima denominada tiamina pirofosfoquinasa. Para la fosforilación se requiere ATP, que le donará dos fosfatos, quedando así en adenosín monofosfato. Otro mecanismo de acción sería el trifosfato de tiamina, descubierta hace 60 años. Ha sido considerado como una forma neuroactiva específica de la tiamina y se sintetiza a partir de pirofosfato de tiamina y ATP a través de las enzimas adenilatoquinasa 1 en el citosol y FOF1 ATP sintasa en las mitocondrias cerebrales. En los tejidos animales se encuentra en bajas concentraciones y los datos recientes sugieren que pueden actuar como un donador de fosfato para la fosforilación de algunas proteínas. En la bacteria Escherichia coli se produce transitoriamente en respuesta a la hambruna de aminoácidos. En el cerebro de los mamíferos, la síntesis de TTP es rápida, pero su concentración en estado estacionario se mantiene baja, presumiblemente debido a la hidrólisis rápida. Metabolismo de la tiamina. Al momento de la deglución, la tiamina se convierte en una masa llamada bolo alimenticio, que pasa al esófago a través de la faringe. El esófago se comunica con el estómago mediante un anillo denominado carias. El estómago posee en su pared interna glándulas secretoras que producen el jugo gástrico, responsable de la digestión química. El bolo alimenticio ahora pasa a llamarse quimo. En el lumen intestinal, la tiamina fosforilada procedente de los alimentos se desfosforila por la acción de la fosfatasa. Sigue a través del duodeno hasta llegar a su sitio de absorción predominante, el yeyuno, donde es absorbida por el enterocito, mediado por un portador. Luego que es absorbida, ella sufre una fosforilación dentro del enterocito por la tiamina pirofosfoquinasa. Pero para salir del enterocito y continuar a la circulación sanguínea, es necesaria que ésta vuelva a su forma libre de nuevo, y este proceso lo cumple la pirofosfatasa. Esta vitamina se absorbe a bajas concentraciones por un proceso de transporte activo. Cuando las cantidades son muy altas, se satura el sistema activo y funciona entonces un proceso de difusión pasiva. El transporte activo se lleva a cabo por la acción de dos transportadores,
el transportador de tiamina 1 y el transportador de tiamina 2. El mecanismo pasivo se da cuando las dosis son mayores a 5 miligramos por día. El transportador de tiamina 1 es una proteína transmembrana. El gen que codifica dicho transportador es el SLC19A2. El gen que codifica el transportador de tiamina 1 puede sufrir 14 mutaciones. La más conocida es la anemia megaloblástica sensible a la tiamina, que se caracteriza normalmente por la tríada de anemia megaloblástica con respuesta a la tiamina, sordera neurosensorial y diabetes mellitus. El transportador de tiamina 2 pertenece a la familia de proteína transmembrana, cuya función es permitir la entrada a la célula de sustancias solubles en agua. El transportador de tiamina 2 capta la tiamina, que es hidrosoluble, y la introduce en la célula a través de la membrana, de forma que así puede ser utilizada para las funciones celulares. Este transportador se encuentra preferentemente localizado en tejidos u órganos que necesitan tiamina para su actividad. El transportador de tiamina 2 se encuentra en la membrana de las neuronas del sistema nervioso central. El transportador de tiamina 2 se inhibe específicamente por la cloroquina, que es un fármaco del grupo de las 4 aminoquinolinas y se usa en el tratamiento o prevención de la malaria. El gen que codifica el transportador de tiamina 2 es el SLC19A3. La mutación de dicho gen produce la enfermedad de los ganglios basales sensibles a la biotina. La tiamina llega al hígado a través de la vena porta, donde se fosforila principalmente. Una vez absorbida, circula unida a la albúmina y los eritrocitos, aunque la mayor parte de esta vitamina circulante no está fosforilada. En el organismo se acumulan alrededor de 30 gramos de tiamina y alrededor del 40% se acumula en los músculos esqueléticos. Es importante destacar que la capacidad de los tejidos de almacenar esta vitamina es muy limitada y su vida media es breve. Por lo tanto, los niveles adecuados de tiamina dependen de un aporte exógeno cotidiano a través de la alimentación. Una vez utilizada la vitamina en su forma coenzimática, es degradada rápidamente por el hígado con producción de numerosos metabolitos inactivos que se eliminan por la orina. Funciones bioquímicas de la tiamina. El pirofosfato de tiamina participa como coenzima en reacciones clave del metabolismo de los carbohidratos. En la descarboxilación oxidativa del piruvato a acetil-CoA, el piruvato producido a través de la glucosa es el producto final de la glucólisis. Este proceso ocurre en el medio citosólico. El piruvato, para convertirse en acetil-CoA, se dirige hasta la mitocondria, atravesando ambas membranas de esta a través de un transportador de protones, para llegar a la matriz mitocondrial. Allí se producirá su descarboxilación, para convertirlo en acetil-CoA, mediante el complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa. Es importante mencionar que el acetil-CoA no solo funciona como combustible del ciclo de Krebs, sino que además puede ser utilizado para la síntesis de ácidos grasos, colesterol, acetilcolina, entre otros. El complejo de la piruvato deshidrogenasa consta de 3 tipos de enzimas: la piruvato descarboxilasa, la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa. En este complejo intervienen 5 coenzimas: el TTP, el NAC, el FAP, la coenzima A y el ácido lipoico. Pero para que se produzca la descarboxilación en la primera enzima del complejo, es necesaria la presencia de coenzimas como el pirofosfato de tiamina, el NAC y la coenzima A. Como se ha mencionado, esta reacción transcurre en varias etapas, siendo la primera de estas es fundamental la presencia del pirofosfato de tiamina. En la matriz, el grupo carbonilo del piruvato se une de forma covalente al carbanión que está situado entre el nitrógeno y el azufre en el anillo tiazólico. Este carbono es muy reactivo por la influencia de carga positiva del nitrógeno. Una vez formado el compuesto de adición, el grupo carboxilo del piruvato se libera en forma de CO2, creando así como hidroxietil-TTP. Este reacciona con la lipoamida para formar acetil-lipoamida. La acetil-lipoamida continúa en la segunda enzima del complejo, la dihidrolipoil transacetilasa, donde reacciona con la coenzima A. La última reacción del proceso la cataliza la dihidrolipoil deshidrogenasa, donde la lipoamida se separa del grupo acetil y se vuelve reactiva nuevamente, y para ello se emplea flavin-adenin-dinucleótido como intermediario. En este punto ya se ha producido un reordenamiento electrónico, donde se liberan 2 átomos de hidrógeno que van a ser captados por el NAC para formar NAC reducido, y como producto final de este complejo se obtiene como resultado el grupo acetil unido a la coenzima A para formar acetil-CoA. Es importante destacar que el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs está regulado por este complejo, ya que la conversión del piruvato
Acetil-CoA depende de este complejo para que este último ingrese a dicho ciclo. Descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato succinil-CoA. La descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato es una importante etapa del ciclo de Krebs, en una reacción catalizada por un complejo de múltiples enzimas, similar al involucrado en la descarboxilación de piruvato, del cual es análogo, pero sin embargo el TTP está más fuertemente unido al complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo está constituido por las siguientes enzimas: alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, lipoiltransuccinalasa y la dihidrolipoamida deshidrogenasa. Este complejo requiere los mismos cofactores que el complejo de la piruvato deshidrogenasa, es decir, el NAC, FAC, CoA y pirofosfato de tiamina, siendo este último fundamental en la primera reacción del complejo, actuando como coenzima de la primera enzima de este complejo, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. La descarboxilación se lleva a cabo cuando el grupo carbonilo del alfa-cetoglutarato se une al carbanión del anillo tiazol de la TTP, formando un complejo de adición, donde el grupo carboxilo del alfa-cetoglutarato se libera como CO2. Al igual que en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, ya en esta etapa termina la oxidación del piruvato. Luego de esta descarboxilación siguen una serie de procesos en donde intervienen otras coenzimas como la coenzima A, el ácido lipoico, el NAC que pasa a su forma reducida y el FAC, obtenido así como producto final el succinil-CoA. Transcetolaciones. Las transcetolaciones son reacciones catalizadas por las transcetolasas que se encuentran en la mayoría de tejidos y tipos de células en la vía de las pentosas fosfato, que es la ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa, que tienen como funciones principales la síntesis de ácidos nucleicos y sus precursores y la síntesis de NAC reducido. En esta reacción el TPP participa en la fase no oxidativa de esta vía, transfiriendo un fragmento de 2 carbonos junto con las transcetolasas, desde la celulosa 5-fosfato hasta la ribosa 5-fosfato, para formar de esta manera un azúcar de 7 carbonos, la pseudohectulosa 7-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La tiamina también cataliza la transferencia de grupos alfacetos. Esto se produce desde la celulosa 5-fosfato a la eritrosa 4-fosfato para formar a través de una transcetolasas y el TPP fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. En conjunto, la tiamina desarrolla un papel fundamental en el metabolismo glucídico. Por ello, su carencia afecta sobre todos los tejidos que dependen mucho de la glucosa como aporte energético, como el cerebro y el músculo cardíaco. Además, las necesidades nutricionales de tiamina dependen lógicamente de la cantidad de hidratos de carbono de la dieta. Deficiencia de tiamina, encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es una patología neuropsiquiátrica aguda o subaguda debida al déficit de tiamina o vitamina B1. Principalmente se da en personas con una alta ingesta de alcohol. El alcohol posee etanol, el cual es un inhibidor de la tiamina, por lo tanto, esta compite con la vitamina B1, reduciendo la tasa de absorción intestinal y el flujo transmural neto de la tiamina. Además, el etanol inhibe solo el activo, no el componente pasivo de transporte de tiamina, impidiendo la salida celular de tiamina a través de la membrana vasolateral o serosa. El alcohol causa una alteración química en las neuronas, mientras que algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas y cuanto mayor sea la ingesta de alcohol, se verán afectadas las sinapsis. Los síntomas de la encefalopatía Wernicke son osmaltoplegia por parálisis del sexto par craneal con función mental, coma. En la deficiencia de tiamina encontramos el beriberi, que se clasifica en beriberi húmedo, afecta el sistema cardiovascular, pudiendo ser fatal si no se trata a tiempo. Los síntomas del beriberi húmedo son edema periférico, disnea, polineuropatía, ingurgitación yugular, cardiomegalia. El beriberi seco, que afecta el sistema nervioso. Los síntomas del beriberi seco son neuropatía periférica, dificultad para caminar, parálisis de las extremidades inferiores, nistagmo. El beriberi infantil, por lo general se presenta entre los 2 y los 6 meses de edad en niños con madres insuficientes de tiamina. Los síntomas son disnea, cianosis, diarrea, vómito y marasmo. Fuentes alimenticias de la tiamina: levaduras, carne de cerdo, legumbres, cereales integrales, frutos secos, maíz, huevos, vísceras. Lo podemos encontrar también en yema de huevo, cereales y panes fortificados. Lo encontramos en pescado. Encontramos las tiaminasas, que es una antivitamina. Las antivitaminas pueden actuar según 3 mecanismos distintos: por competencia,
Así actúan las antivitaminas, cuya estructura química es similar a la vitamina afectada, por unión con la vitamina afectada, formando un compuesto no disponible, por inactivación de la vitamina afectada, por ejemplo, por hidrólisis de la vitamina. Las tiaminasas las podemos clasificar en tiaminasa 1 y tiaminasa 2. Ambas enzimas dividen a la tiamina en sus dos anillos de componente, cada uno por un mecanismo diferente. La tiaminasa 1 actúa por la base de intercambio entre el anillo de tiazol de tiamina y diversas bases nitrogenadas. La tiaminasa 2 actúa por hidrólisis simple. Ambas se destruyen con una cocción a 60 grados centígrados, por lo que no son de importancia en alimentos bien cocinados. Requerimientos nutricionales de la tiamina. Menos de 6 meses, 0.3 microgramos. De 6 meses a 1 año, 0.4 microgramos. De 1 año a 3 años, 0.7 microgramos. De 4 a 6 años, 0.9 microgramos. De 7 a 10 años, 1 microgramos. Hombres de 11 a 14 años, 1.3 microgramos. Hombres de 15 a 50 años, 1.5 microgramos. Hombres con más de 50 años, 1.2 microgramos. Mujeres de 11 a 50 años, 1.1 microgramos. Mujeres de más de 50 años, 1 microgramo. Mujeres durante el embarazo, 1.5 microgramos. Mujeres en lactancia, 1.6 microgramos. Para culminar, una frase del químico Justus von Liebig: la grandeza e infinita sabiduría del Creador las reconocerás realmente solo el que se esfuerce por extraer sus ideas del gran libro que llamamos la naturaleza.